Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra jornada espiritual, 10 días de oración, y hoy compartimos el tema del día número 4, la libertad de una vida centrada en la sencillez. Antes de compartir esta hermosa reflexión, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia en nuestro medio para pedirte, Señor, el don y la presencia del Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que traiga la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, también que tu Espíritu nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Nos entregamos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que escuchan y que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. San Mateo capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. Dice la Sagrada Escritura: Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Un hermoso pasaje, hermosas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Y queridos amigos, el ayuno, queremos comenzar afirmando que el ayuno crea espacio. El ayuno es una forma de crear espacio para vivir una vida centrada en Dios. Así es, cuando nosotros nos abstenemos de alimentos físicos, creamos un espacio en nuestra mente, despejamos nuestra mente y nuestra vida dejando espacio para la obra, para el movimiento del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros ayunamos, obtenemos beneficios físicos, ciertamente. Cuando nos abstenemos de alimento, está comprobado por la ciencia, por la nutrición, que nuestro cuerpo se ve beneficiado por abstenernos en algunos periodos de alimento tal vez, o por dejar de comer ciertos alimentos en ciertas horas. Quizá usted ha escuchado el término el ayuno intermitente. Es algo que se ha estudiado y que muchas personas promueven. Tiene beneficios para el cuerpo, sin duda. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos habla del ayuno, no solamente se refiere a dejar de abstenernos de alimentos físicos, sino también que en armonía con dejar de comer alimentos, podamos dedicar ese tiempo que iba a ser dedicado para ingerir alimentos, podamos dedicarlos a la oración. Usted podrá notar que el ayuno en la Escritura en muchas ocasiones está relacionado con la oración. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió del monte de la transfiguración, como se le conoce, con 3 de sus discípulos, que fueron los que subieron con él al monte. Cuando descendieron, encontró al resto de sus discípulos que no había podido expulsar a un demonio que estaba atormentando a un muchacho, que lo arrojaba en el fuego, que procuraba perjudicar seriamente al niño. Y el padre, por supuesto, al escuchar de Jesús, lo había traído a él y había encontrado a sus discípulos. Entonces, los discípulos no pudieron echarlo, según el relato de las Escrituras, no pudieron expulsar
al endemoniado, al demonio, perdón. Y cuando Jesús viene, Jesús logra expulsarlo, ¿no? Luego de conversar con el papá sobre qué pasaba con el niño. Jesús reprende al demonio, le ordena que salga del niño y liberta a este muchacho. Luego de que pasó todo esto, los discípulos le preguntaron a Jesús aparte: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús le dijo: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Este es uno de los muchos lugares donde el ayuno y la oración van juntos. Por eso decimos, abstenernos físicamente de alimentos es beneficioso para el cuerpo, pero en la Sagrada Escritura el ayuno siempre va vinculado con la oración, porque es una actividad espiritual también. Al abstenernos de alimentos, ese proceso que el cuerpo, esa energía, mejor dicho, que el cuerpo utilizaría para procesar el alimento y ese flujo sanguíneo que se incrementaría en el área del estómago para poder hacer la función de manera apropiada y correcta, entonces no es utilizada. Y esa energía está disponible para poder usarla, por ejemplo, para la reflexión, para la meditación en las Escrituras, para orar. Por eso mencionamos el ejemplo de Jesús. Ayuno y oración son dos actividades, por decirlo así, que van siempre de la mano. Tenemos otros ejemplos en las Escrituras donde vemos la importancia de un ayuno espiritual. El Señor Jesucristo, nuestro modelo, nuestro gran líder, nuestro gran ejemplo, ayunó antes de iniciar su ministerio. ¿Okay? Antes de iniciar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo ayunó. En Mateo capítulo 4, versículo 2, dice la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Nosotros encontramos que Mateo capítulo 4 describe el ayuno de Jesús por un periodo extraordinario de 40 días. 40 días de consagración, 40 días de ayuno, un ayuno extraordinario, ¿no? Y luego de esta experiencia, donde sabemos que el enemigo viene para tentarlo y Jesús lo vence, encontramos del versículo 12 en adelante, en Mateo capítulo 4, el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Es decir, que antes de iniciar su ministerio público, su ministerio ante las multitudes, ante las ciudades, ante las poblaciones, ante las personas, ese ministerio público, el Señor inició, antes de iniciarlo, dedicó tiempo para el ayuno y para la oración. También los apóstoles ayunaban y oraban, porque van de la mano, para ser guiados por Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces nota cómo ellos estaban ayunando, ¿okay? Estaban sirviendo al Señor, y mientras estaban en esta actividad, tanto física como espiritual del ayuno, el Espíritu Santo habló, ¿no? Mencionó, les afirmó que los había escogido para una obra que los había llamado, una tarea específica para Saulo y para Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado nuevamente, los que estaban con ellos les impusieron las manos y los despidieron, es decir, en el nombre del Señor vayan a cumplir la obra que el Espíritu Santo ha afirmado que ustedes deben hacer. Pero noten cómo los apóstoles ayunaban y oraban para ser guiados por Dios. Y en el Antiguo Testamento los creyentes practicaban el ayuno con frecuencia. Se me viene, por ejemplo, a la mente la experiencia de la reina Esther. Usted recordará en el libro de Esther cómo cuando
se entera de que Amán quería destruir al pueblo judío, ella manda a Mardoqueo que comunique a todos los judíos que están en Susa, la capital del reino, que ayunen, que no coman manjar delicioso, que se abstengan de alimentos, y que ella también iba a ayunar. Una situación difícil que estaba afrontando el pueblo, estaba afrontando su potencial destrucción, y entonces Esther pregona por medio de Mardoqueo que ayune el pueblo judío, que ella iba a ayunar también, porque luego iba a entrar a la presencia del rey, que no era permitido si el rey no la llamaba, no la invitaba, y que podía, inclusive si no le extendía el cetro, perecer. Esther se iba a dedicar a ayunar y orar para luego tomar acción. Entonces, es importante en la Escritura el tema del ayuno. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta vida de sencillez en la que aprendemos a concentrarnos en las cosas que de verdad importan? Bueno, permítame compartirles este pensamiento. Igual que tenemos que vigilar lo que comemos, debemos ser conscientes de lo que ponemos ante nuestros ojos y de lo que entra por nuestros oídos. Lo que oímos afecta a nuestros pensamientos tanto como lo que vemos. Entonces, estimados hermanos, ¿qué tipos de música, libros, podcasts o sitios web provocan pensamientos tóxicos u ocupan tu precioso tiempo con vanidad? Necesitamos abstenernos e incluir. ¿De qué necesitamos abstenernos? De todo aquello que estamos permitiendo que entre tanto por nuestros ojos como por nuestros oídos, que están contaminando nuestra mente. Necesitamos abstenernos de estas cosas perjudiciales que, al afectar nuestras mentes, afectan nuestros pensamientos, porque los pensamientos son el resultado de la actividad de nuestra mente. Al afectar nuestros pensamientos, afectan también nuestras acciones, afectan nuestro comportamiento, afectan nuestra conducta. Al afectar nuestras acciones, afecta nuestro carácter. Afecta ese carácter que Dios nos llama a que cada día sea más semejante al de Jesús. Y podría, al afectar nuestro carácter, afectar nuestro destino. Porque todo esto está íntimamente interconectado. ¿Recuerda ese pensamiento? Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter semejante al de Cristo y cosecharás un destino glorioso. Entonces debemos abstenernos de aquello que pueda contaminar la fuente de la vida, que es la mente, como dice el libro de Proverbios. Y debemos incluir, por supuesto, abstenernos de lo malo. ¿Y qué debemos incluir? Debemos incluir deliberadamente nuevos hábitos que te ayuden a construir y crear pensamientos sanadores y sanos, como dijo Pablo en su epístola. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, permite que ante tus ojos entre y ante tus oídos escuchen cosas que te edifiquen, cánticos, salmos, himnos espirituales que edifiquen tu vida espiritual, que te ayuden a transformar tu mente, que cambien tus pensamientos, y como resultado verás que tus actos cambian. Esos actos repetidos cambian tu carácter, y un carácter semejante al de Jesús te garantizará, por la gracia y el poder de Dios, el reino de los cielos. Porque todo esto es lo que Dios produce en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Siempre es por su gracia, por su poder en nosotros. Así que anímate a vivir una vida de sencillez, a dejar todo aquello que pueda perjudicar tu vida espiritual, a deshacerte y deshacernos de todo aquello que podría impedirnos llegar a la patria celestial. Deshazte de todo aquello que puede estar perjudicando tu relación con tu Señor, con tu Salvador, con aquel que dio su vida por ti y derramó su sangre en la cruz del Calvario.
Te vamos a invitar en estos momentos para que juntos oremos, para que juntos clamemos a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdanos a vivir vidas sencillas, a no saturarnos de elementos, de acciones, de métodos y de prácticas que no nos benefician, que no nos edifican, que no están construyendo un carácter semejante al de Jesús. Pedimos perdón, Señor, por permitir que por nuestros oídos y nuestros ojos entren cosas que enturbian y oscurecen el manantial de la vida que es la mente. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo purifique nuestras mentes, lave nuestros corazones y nos dé poder para que queramos y hagamos lo que agrada a tu voluntad, para que podamos abstenernos de lo malo e incluir cosas buenas, no solo en nuestra alimentación física, sino en aquello que nos construye y edifica espiritualmente. Bendice a quienes nos escuchan, a quienes están conectados. Rogamos, Señor, para que puedan vivir vidas transformadas, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y las suyas y para que puedan glorificar siempre tu nombre. Ponemos sus hogares en tus manos. Que tu iglesia reciba la unción de tu Espíritu Santo es nuestro anhelo en el nombre de Jesús. Amén y amén.